World Congress Colombia 2022. Como les decía hace un rato, país pequeño, pero con una mujer muy grande. Una mujer hermosa, tanto de corazón como una gran profesional. Pasamos a Honduras. La doctora Gina Robinson Arriola. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Ella es médica especialista en medicina del deporte y nutrición y hoy nos va a acompañar con la charla Dolor e inflamación crónica y medicina regenerativa. Por favor, doctora, bienvenida. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Yo de por sí ya estaba nerviosa, ¿verdad? Y con este asunto de que si estaba o no estaba la conferencia, más nerviosa todavía. Una de las formas que yo hago para poderme relajar es poder pegar un gritito como ¡uh! Entonces, ya me siento mucho mejor. Mi tema es el dolor y la inflamación crónica, pero específicamente me quiero concentrar en la inflamación. Este es un congreso de dolor y deduje que iban a hablar mucho de dolor. Y como la inflamación está íntimamente relacionada con el dolor, quise concentrarme específicamente en la inflamación crónica. Pero hablando de inflamación en general, dos puntitos quiero hablar específicamente. Tenemos una inflamación que puede ser aguda y que puede ser crónica. La inflamación aguda específicamente es una respuesta ante un daño, una respuesta del organismo ante un daño. Y esta inflamación es sumamente importante porque es la que nos da pie a nosotros a un proceso de curación. Si nosotros no tenemos inflamación, no va a haber una respuesta de nuestro organismo. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta que a nivel de células inflamatorias, entonces tenemos, cuando hablamos de inflamación aguda, un tipo de células, y cuando hablamos de inflamación crónica, otro tipo de células. Y yo específicamente me voy a referir a la inflamación crónica y algunas células específicas como el factor, algunas quimiosinas específicas como el factor de necrosis tumoral, el macrófago, específicamente en las que tenemos acá. Y si hablamos de inflamación crónica, de un tema muy importante que nosotros tenemos que hablar es sobre la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un aumento de las células, del tamaño de los adipocitos, que son las células que forman la grasa, cuando nosotros tenemos un aumento de estas células empiezan a secretar factor de necrosis tumoral alfa, empiezan a secretar interleucina 6 y también interleucina 1, que estas son los factores específicos, las quimiosinas que nos ayudan al proceso de inflamación crónica. Y cuando nosotros hablamos de obesidad, hay algunos factores que están directamente relacionados con la inflamación crónica. Y uno de ellos son los factores sociales, los factores emocionales, los factores ambientales y también los factores genéticos. Entonces, a la hora de nosotros pensar en inflamación crónica, también tenemos que pensar en todos estos factores para poderle dar a nuestro paciente un manejo integral. Si nos vamos hablando de la inflamación crónica, es importante hablar de que es de bajo grado, es permanente, es silenciosa y también es sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque la inflamación crónica me puede generar a mí enfermedades cardiovasculares, cáncer, una resistencia a la insulina, enfermedades autoinmunes, osteoporosis, sarcopenia, entre otros. Hablando propiamente de la inflamación, de la obesidad, yo les decía a ustedes que en un adipocito maduro nosotros podemos encontrar células, podemos encontrar quimiosinas como el factor de necrosis tumoral alfa, como la interleucina 6 y la interleucina 1. Pero también tenemos que saber que cuando al aumentar una persona de peso y aumentar de tamaño estos adipocitos, vamos a tener una lipólisis, podemos tener una resistencia a la insulina, un aumento en la secreción de adipoquinas, que son células proinflamatorias y también que son protrombóticas. Y muy importante que
que tenemos que saber que la inflamación es un efecto secundario de la obesidad. Y yo quiero que eso quede muy claro, porque a veces creemos que es al revés, que estamos inflamadas, que tenemos una inflamación crónica y de ahí nosotros nos volvemos obesos. Y no, el desorden alimenticio en el que nosotros nos sumergimos es lo que nos va a llevar a nosotros a un aumento de peso. Ese aumento de peso, como ya les dije anteriormente, me va a llevar a mí a una liberación del factor de necrosis tumoral alfa, a una liberación de interleucina 6, interleucina 1. Esa liberación constante de esto me va a llevar a mí a una migración de macrófagos alrededor del adipocito, y esa migración de macrófagos alrededor del adipocito me va a producir un mayor aumento de factor de necrosis tumoral, de interleucina 6 y de interleucina 1. ¿Eso por qué es importante? Porque estas células adiposas que están con macrófagos a su alrededor, generalmente o en su mayor proporción van a estar alojadas alrededor de nuestro estómago. Y la grasa no va a ser externa, va a ser interna. Y como estamos hablando que vamos a tener afectación de los órganos en nuestro entorno, entonces al final vamos a tener una afectación hepática, podemos tener todas las enfermedades que aparecen aquí: demencia, cáncer, ovario poliquístico, hígado graso, hipertensión, problemas en los lípidos, problemas en el corazón, pero todo eso está dado por la cercanía que tienen los adipocitos a estos órganos. Y estos órganos me producen a mí, la migración de macrófagos se va a estos órganos y me produce afectación alrededor de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Como especialista en nutrición y actividad física, pues yo lo manejo con dieta y ejercicio. De hecho, ustedes saben que el síndrome metabólico, que es todo lo que yo les acabo de describir, se encierra en un síndrome metabólico, se maneja con dieta y ejercicio. Primero, vamos a eliminar todos los alimentos proinflamatorios. Y pongo la primera de acá porque esa es la comida típica de mi país. Usted no puede llegar a Honduras si no se come una baleada. Y si va completa, mejor. Y una baleada lleva frijoles fritos, le lleva aguacates, plátanos fritos, puede llevar chorizo, puede llevar queso, lleva mantequilla, están hechas de harina, la harina está hecha con manteca. Ay, ¿qué les puedo decir? Salivo solo de pensarlo, yo crecí con ellas, pero es lo primero que nosotros vamos a empezar a disminuir, todo aquello que nos produce inflamación. Los dulces, yo puse el ayote en miel porque es característico de mi casa, pero ustedes en su entorno van a encontrar su propia característica. ¿Y por qué menciono yo estas características? Porque yo le puedo poner a usted en la imagen donde aparece la hamburguesa, el pollo frito, pero eso no es típico de nuestras regiones. En su región usted va a encontrar lo típico y nosotros tenemos que afectar a lo típico que está en su región. De nada me sirve decirle a una paciente: señora, aléjese de las hamburguesas, si la señora no come hamburguesa. Lo que ella come son baleadas. Entonces yo tengo que enseñarle a ella a modificar su dieta desde ese punto de vista. Entonces, vamos a trabajar con una dieta antiinflamatoria. Pero aquí es un punto muy importante para mí porque normalmente se extiende una dieta que le va a ayudar a usted a reducir calorías, vamos a quitar la grasa, vamos a quitar los fritos, vamos a quitar el alcohol, pero no tratamos un órgano en específico. Y a mí me gusta empezar primero desinflamando el colon. ¿Por qué? Porque el colon es el segundo motor de nuestro cuerpo. Entonces, si yo empiezo a manejarle el colon a un paciente, ya ahí yo me resolví el 50% de mis problemas. ¿Y por qué el colon? Mire, una de las cosas que yo he aprendido en mi consulta es que si yo le doy a mi paciente que tiene un colon inflamado, porque estamos hablando que es un proceso inflamatorio, es un paciente que viene de comer este tipo de alimentos, entonces el colon no va a funcionar correctamente, está lleno de grasa, está saturado, tenemos un vaciado lento, podemos tener problemas de reflujo y lo primero que empiezo yo es a disminuir la carga del colon, a disminuir la inflamación, con solo el hecho de disminuir la inflamación. Y a una de las cosas que quiero llegar con disminuir la inflamación es que hay algunos alimentos que a mí me molestan el colon, aunque son saludables. Por darles un ejemplo, las lechugas. Entonces, cuando usted le dice al doctor, tiene que mejorar lo que come, lo primero que hace el paciente es ir a comerse una ensalada. Y la lechuga
de 100%, de 10 de mis pacientes, 9 tienen problemas de colon y 9 tienen problemas con la lechuga. Entonces, por eso es que mi concentración es exclusivamente en el colon, a disminuir la inflamación del colon y promover el peristaltismo. Eso me va a ayudar a mí a tener un vaciado rápido, me va a ayudar a mí a mejorar el problema de reflujo y también me va a ayudar a mí a poder tener mejoría en la saturación que tiene nuestro hígado. Luego, una vez que yo ya tengo mi colon en función, aquí yo me puedo apoyar de medicamentos convencionales, generalmente lo trato con dieta y también me apoyo en los tecitos que me hacía mi mamá. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Por qué? Porque si usted le tiene fe a un tecito de anís con manzanilla, que es algo que yo uso mucho en mi consulta, si usted le tiene fe, usted le va a funcionar. Aparte que el anís me ayuda a mover mucho a la eliminación de gases. La manzanilla me ayuda a mí a la inflamación. Entonces, es una de las infusiones que a mí más me gustan para poder manejar. También tengo la desinflamación del hígado, el reducir el porcentaje de la grasa mala, aumentar la carga de la grasa buena y también aumentar la carga de proteínas. Más adelante, si me acuerdo, les voy a decir por qué la carga de proteínas. Los alimentos que a mí me gusta usar, generalmente los uso en mi consulta: la papaya, la piña, la avena, la manzanilla con el anís, la pechuga de pollo, las tortillas y la zanahoria, porque todos estos son alimentos antiinflamatorios. Si hablo del ejercicio, traté de ir lo más rápido que yo pude para poderme concentrar en esta parte. Porque normalmente le decimos al paciente, todavía no haga ejercicio. Yo le voy a avisar, o voy a bajar de peso primero para poder hacer ejercicio. Pero yo quiero decirles a ustedes que esto es algo que tiene que ir de la mano. Y tiene que ir de la mano de un especialista. Porque si yo llego a un gimnasio y tengo un entrenador que no sabe cómo manejar una persona en general, le va a meter una carga de ejercicio que este paciente hasta con fiebre me va a quedar al día siguiente. Y ese es uno de los problemas por los que las personas no quieren ir al gimnasio. Pero el ejercicio a mí me sirve porque es una potente herramienta antioxidante y antiinflamatoria, contribuye a la disminución de biomarcadores y está asociado a los estrés oxidativo, incrementa la respuesta antioxidante y antiinflamatoria durante el envejecimiento. Pero yo quiero hacerles saber a ustedes que en la primera fase de ejercicio, si yo empiezo dieta y ejercicio el día de hoy, en las primeras 2 semanas fisiológicamente voy a tener un aumento de peso. ¿Por qué? Porque vamos a tener un aumento en la carga de cortisol. Y el cortisol es duramente criticado, pero realmente es un esteroide que es sumamente importante en nuestro organismo. Y ahí les dejo yo a ustedes algunas de las funciones que tiene. Me encanta porque regula la bomba de sodio-potasio, está directamente relacionado con los niveles de hidratación o deshidratación, reduce los niveles de inflamación, también regula el nivel de azúcar en la sangre. Entonces nosotros no podemos emprender una carrera en contra del cortisol. Tenemos que buscar otro tipo de pleitos, tenemos que buscar con quién pelear, pero no con el cortisol. Con el ejercicio se me activa la proteína C reactiva, la interleucina 6 y los leucocitos, pero toda esta activación obviamente produce obviamente me produce una inflamación, pero esta inflamación es transitoria. Y como les decía yo, se da en las primeras 2 semanas. Y lo importante que nosotros tenemos que saber es que si nosotros no empezamos ese proceso, nunca vamos a avanzar. Y además, yo les decía al principio que la inflamación es el proceso para poder entrar a una etapa de curación. Entonces, para que yo pueda decir que voy a regenerar, primero tiene que haber una inflamación. Y yo creo que la inflamación que nosotros tenemos que buscar tiene que ser una a base del ejercicio, porque cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, los primeros días usted siente que se murió, pero después ya usted va a empezar a sentir el bienestar y vamos a empezar a procurar salud. Y con la parte física, con la actividad física, es donde nosotros podemos poder medir el nivel de salud de un paciente, qué tanto ejercicio realiza este paciente. Creo que eso es lo más importante. Espero
por haberme podido dar a entender en este tiempo. Tenía un montón de cosas que decir, solo eran poquitos minutos y traté de poder explicarme y condensarlo en lo que yo considero más importante. Los dejo con una paradisíaca ciudad que se llama Tela, que es mi ciudad. Si tienen preguntas. Les dije que venía de un país pequeño, pero de una mujer grande y hermosa. CISDED.